Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, derrotó abrumadoramente a Kamala Harris. 7 días después de la tragedia, España declara zona catastrófica el territorio afectado por las fuertes lluvias y graves inundaciones. Venezuela afirma estar lista para intercambios económicos con Rusia en moneda local. 70 países acuerdan en Caracas crear una histórica alianza parlamentaria antifascista. Nuevos exámenes ratifican cromosomas masculinos en boxeadora argelina Imane Khelif. Y al cierre de esta edición les contaremos qué país desea crear la primera generación libre de humo y avanza en normativas para lograrlo. Mientras el mundo se apresta para un nuevo periodo de Donald Trump, en Venezuela afirman estar listos para el intercambio económico con Rusia en moneda local. Estos algunos de nuestros titulares. Bienvenidos. Melanie. Allí un adelanto de algunas de las noticias que estaremos ampliando de inmediato. Comenzamos. Sorpresa, incertidumbre y mucha polémica rodean el triunfo de Donald Trump como 47º presidente de los Estados Unidos. El republicano vuelve a la Casa Blanca 4 años después de perder el cargo, algo que no había ocurrido otra vez en la historia. Convirtiendo la xenofobia en el eje de su campaña, como ya hizo en el 2016, Trump se ha beneficiado de la frustración de los ciudadanos tras las fuertes subidas de precios en los últimos 4 años y el aumento de la inmigración irregular. El republicano se ha mostrado inmune a los escándalos y se convierte en el primer delincuente convicto elegido presidente, lo que también despeja su futuro judicial. El nuevo triunfo de un político demagogo y populista, pero a la vez carismático, supone todo un terremoto para el futuro de los Estados Unidos y del mundo y abre una etapa de incertidumbre. 7 días después de la tragedia ocurrida en España debido a las fuertes lluvias que originaron graves inundaciones y dejaron más de 215 muertos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la declaratoria de zona catastrófica los territorios afectados. Hemos aprobado, como ya anuncié desde el primer día, la declaración en términos coloquiales, que es como se conoce por parte de la ciudadanía, de zona catastrófica y el primer Real Decreto Ley. Esa declaración de zona catastrófica es la que nos habilita desde el punto de vista normativo a poder desplegar todas las acciones con rango de ley o de órdenes por parte del Consejo de Ministros y de Ministras. Estamos en una situación de emergencia, con una necesidad de articular respuestas urgentes. El debate político sobre las negligencias que se hayan podido cometer, los errores, las mejoras que tengamos que hacer en nuestro sistema de protección civil, ya vendrán. Ahora estamos en lo más importante, que es salvar vidas, reconstruir la cotidianidad de nuestros compatriotas y, por supuesto, la de dar un tratamiento digno a las víctimas de esta terrible tragedia. Sabemos, en todo caso, desde el Gobierno de España que esto no es suficiente, que aún quedan desaparecidos por localizar, viviendas y negocios destruidos, sepultados bajo el lodo y mucha gente que sufre carencias severas. La coalición gobernante de Alemania ha colapsado tras desacuerdos sobre la débil economía del país que llevaron al canciller Olaf Scholz a despedir a su ministro de Finanzas. El despido de Christian Lindner lo llevó a retirar su partido de los Demócratas Libres de una coalición con el Partido Socialdemócrata, dejando al canciller en un gobierno minoritario con el Partido Verde. Scholz dijo que convocará un voto de confianza para el próximo 15 de enero, pero si es derrotado en dicha votación deberá convocar a elecciones a finales de marzo del próximo año, 6 meses antes de las elecciones previstas en principio para septiembre del 2025. Un duro golpe al narcotráfico fue asestado en España luego de una operación de la Policía Nacional que interceptó un contenedor con más de 13 toneladas de cocaína, siendo el mayor alijo de esta droga incautado hasta la fecha en la historia del país. La droga fue transportada en un contenedor procedente de Ecuador y estaba camuflada con una carga de bananos.
El cargamento, según informaron las autoridades, estaba dirigido a un importador español que venía recibiendo desde hace años grandes cantidades de fruta desde Ecuador, lo que dificultó el análisis e inspección de sus envíos. Al llegar el contenedor a España fue inspeccionado y se detectaron discrepancias entre la carga declarada y la real, lo que llevó a los agentes a realizar la apertura el pasado 14 de octubre, permitiendo la incautación de la droga. Una persona ha sido detenida, mientras los dos responsables de la empresa importadora están en paradero desconocido. Y malas noticias, el año 2024 va camino de convertirse en el más caluroso jamás registrado, con una temperatura mundial anual que se prevé que se sitúe por primera vez 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Así lo informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. De acuerdo con el componente de vigilancia del clima del Programa Espacial de la Unión Europea, ya es prácticamente seguro que en 2024 se superarán los récords de temperatura anteriores, debido a que la anomalía de la temperatura media en los meses restantes del año tendría que descender hasta casi cero para evitar establecer un nuevo máximo. Los datos muestran que la temperatura media mundial durante los primeros 10 meses del 2024 se situó 0.71 grados Celsius por encima de la referencia de 1991-2020, lo que supone el nivel más alto registrado en este periodo. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, defendió su decisión de despedir a la canciller Diana Mondino luego que votara en la sesión de Naciones Unidas en contra del bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene Estados Unidos contra Cuba. El imperdonable error que cometió el otro día la canciller Mondino le costó el puesto a los 30 minutos, ¿no? Y yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos y con Israel. Y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel quedan del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. Exacto. Por lo tanto, no solo que eso le costó el puesto a la canciller Mondino, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. En medio de estas auditorías anunciadas por el presidente Milei, el nuevo canciller argentino Gerardo Huertain, a pocas horas de haber asumido sus funciones, solicitó la renuncia de todos los secretarios y subsecretarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó una fuente cercana a la agencia de noticias Sputnik. Y aunque oficialmente se encuentra prohibido, para variar, Estados Unidos importó aluminio ruso este septiembre por primera vez en más de un año, según datos aduaneros estadounidenses. Así, las empresas de ese país compraron a Rusia 798 toneladas de aluminio sin procesar por 1.9 millones de dólares, lo que supuso la primera entrega desde agosto del 2023. El mayor metal importado por Estados Unidos del país euroasiático en septiembre fue el platino. Sus compras se multiplicaron por 6 en comparación con agosto. En abril del 2024, Estados Unidos impuso una prohibición total a la importación de aluminio, cobre y níquel rusos, así como el comercio de estos metales en la Bolsa Mercantil de Chicago. Al mismo tiempo, el país dejó abierta una excepción. Se permiten las importaciones de aluminio, níquel y cobre cuando su industria lo requiera. Y cada vez más las fuentes de energía se diversifican. En Bélgica se dio comienzo a la construcción de la primera isla artificial en el Mar del Norte, que pretende ser lo que denominan un nudo energético regional. Se supone que podría contribuir a la reconversión de los pozos de petróleo y gas de ese mar, que se están quedando sin explotación, para producir energía geotérmica, según el portal Oil Price. La empresa TM Edison comenzó las obras que, según sus cálculos, durarán unos 2 años y medio y consistiría en sacar del mar una isla de 6 hectáreas, es decir, del tamaño de 12 campos de fútbol, subraya el medio. De acuerdo con el proyecto, primero se instalarán pozos de cimentación para formar los contornos de la isla y luego se rellenará el espacio interior con arena, lo que permitirá que los pozos se hundan en el lecho marino y adopten la forma deseada.
Ahora les contamos que Rusia logró el lanzamiento simultáneo de 55 satélites, logrando un récord en la historia de la cosmonáutica rusa. El 5 de noviembre, el cohete ruso Soyuz 2.1B fue enviado al espacio con 2 satélites Ionosfera M y 53 naves espaciales de fabricación rusa y extranjera. Los satélites se colocaron con éxito en órbita y se encargarán de monitorear los fenómenos físicos en la ionosfera terrestre, las perturbaciones en los campos electromagnéticos, la composición de la atmósfera terrestre y la distribución del ozono en sus capas superiores, así como la radiación. Entre los satélites extranjeros enviados al espacio había 2 creados por una empresa privada iraní que fueron colocados con éxito en una órbita de 500 kilómetros de la Tierra. Se trata de la primera incursión del sector privado de la nación persa en la industria espacial. Y el mundo de los antidepresivos tiene un nuevo elemento que está generando bastante expectativa. Se trata de la psilocibina, un fármaco que generó mejores resultados que los actuales tras 6 meses de tratamiento contra la depresión, una enfermedad que actualmente afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Actualmente existe una necesidad acuciante de una solución médica más eficaz en la lucha contra la depresión, especialmente la resistente al tratamiento, y es que de los casi 9 millones de personas con depresión grave en Estados Unidos que han probado fármacos, se calcula que 2.8 millones son resistentes a múltiples antidepresivos. La psilocibina también tiene ventaja en lo que respecta a la inhibición emocional, que es la tendencia de los antidepresivos a disminuir no solo la depresión, sino también el disfrute de la vida. El estatus de avance es una designación que puede acelerar el camino hacia la aprobación y se concede a fármacos que demuestran una mejora sustancial con respecto a la terapia disponible, destacó la agencia. El paso del huracán Rafael por la isla de Cuba dejó grandes afectaciones. El gobierno activó un plan de recuperación tras los estragos por este fenómeno meteorológico. El huracán llegó a la mayor de las Antillas el 6 de noviembre con una fuerza de categoría 3. Se reportaron fuertes vientos e inundaciones. Las provincias de Artemisa, Mayabeque y La Habana sufrieron los mayores impactos. El presidente de la Nación, Miguel Díaz-Canel, subrayó la urgencia de actuar rápidamente en la recuperación. Los especialistas de la Unión Eléctrica informaron que la desconexión preventiva del sistema eléctrico nacional durante los fuertes vientos y lluvias causó la caída total del sistema. El huracán salió de la isla tras más de 2 horas y media de impacto. Y los enfrentamientos entre Rusia y Occidente continúan en todos los campos. Ahora es Google la que ha sido demandada por el Kremlin por más de 2 undecillones de rublos, alrededor de 20 decillones de dólares, tras negarse a pagar las multas que se están acumulando por bloquear canales prorrusos en YouTube. La multa prácticamente impronunciable asciende a 20 decillones o alrededor de 20.000 millones de billones. Esto empequeñece el tamaño de la economía global. Con 110 billones, según las cifras del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto Mundial parece modesto en comparación. Mientras tanto, Alphabet, la empresa matriz de Google, tiene un valor de mercado de alrededor de 2 billones. El medio de comunicación estatal ruso TASS informó esta semana que un tribunal había ordenado anteriormente a Google restaurar los canales de YouTube bloqueados desde el 2022 o de lo contrario se enfrentaría a crecientes cargos con sanciones que se duplicarían cada semana. Los 4 astronautas estadounidenses de la Estación Espacial Internacional votaron en las elecciones de los Estados Unidos a 400 kilómetros de la superficie terrestre. La NASA habilitó este voto por correo excepcional a través del programa de navegación y comunicación espacial, de forma que los astronautas pudieron cumplir con su deber cívico desde la órbita. Según la NASA, las papeletas fueron encriptadas y solo pudieron acceder a ella el astronauta y el secretario de mesa, para así preservar el secreto del sufragio.
Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el 5 de noviembre que destituyó a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y nombró al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, para ocupar el cargo. La confianza que tenía en el ministro de Defensa se ha roto. Había diferencias sobre el manejo de la campaña militar y esas diferencias fueron acompañadas de declaraciones y acciones por su parte que contradecían decisiones del gobierno y del gabinete. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que su gobierno legislará para prohibir el uso de las redes sociales para niños menores de 16 años, una política que según el gobierno es pionera en el mundo. Las redes sociales están dañando a nuestros niños y quiero ponerle punto final, dijo Albanese en conferencia de prensa. La legislación se presentará en el Parlamento este año y entrará en vigor 12 meses después de ser ratificada por los legisladores. Este 1 de noviembre, Níger firmó un acuerdo con Rusia para la adquisición de 3 satélites, uno de comunicaciones, uno de teledetección y otro satélite radar destinado a la defensa y seguridad. Según las autoridades, la construcción de los 3 satélites tendrá una duración de 4 años y estará a cargo de la empresa espacial rusa Glascosmos. Un tribunal de Nigeria liberó a 119 personas, incluidos 29 menores, después de que las autoridades retiraran los cargos que enfrentaban tras las mortales protestas de agosto contra las dificultades económicas. Los acusados presentaban cargos de traición e incitación a un golpe militar y habían sido procesados en grupos de 76 y 43 personas. Uno de los cargos implicaba la pena de muerte. El primer satélite de madera del mundo, llamado Lignosat, construido por Japón, fue lanzado al espacio este 5 de noviembre en un cohete de la empresa estadounidense SpaceX. El objetivo del satélite, que fue creado utilizando una técnica tradicional japonesa sin tornillos ni materiales adhesivos, es demostrar el potencial espacial de la madera como material renovable y duradero. Este tipo de satélites se consideran mejores para el ambiente ya que al finalizar su vida útil y regresen a la atmósfera terrestre, se quemarían generando menos contaminación en comparación con los satélites convencionales hechos de metales. La Fuerza Aérea de China presentó oficialmente su nuevo caza furtivo, el J-35A, que ofrece a primera vista un activo que se suma a las capacidades militares del país. El desarrollo del jet es ampliamente visto como parte del intento de Beijing de igualar las capacidades de cazas furtivos de los Estados Unidos, mientras busca modernizar sus fuerzas armadas y afirmar su poder militar en Asia. Israel notificó oficialmente este 4 de noviembre a la Organización de Naciones Unidas sobre la finalización del acuerdo suscrito en 1967 que establecía la cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, más conocida como UNRWA. Desde ahora está prohibido a la agencia operar en los territorios controlados por Israel debido a que el país hebreo alega que el ente humanitario, que proporciona servicios esenciales a millones de palestinos en Oriente Medio, ha sido infiltrado por el movimiento islamista Hamas, acusación que ha sido negada por la UNRWA. El Estado de Israel seguirá cooperando con organizaciones humanitarias, pero no con organizaciones que promueven el terrorismo contra nosotros. El escenario de la segunda vuelta en Uruguay a poco más de una semana resulta totalmente incierto según observadores políticos. Yamandú Orsi obtuvo el 44% contra el segundo Álvaro Delgado del partido gobernante con 27%. En la mayoría de los países sudamericanos, con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo en primera vuelta, se obtiene la elección. En Uruguay no es así. El Frente Amplio sacó 17 puntos de diferencia, pero no le alcanzó porque para ganar se requiere el 50% más uno de los votos. 9 personas perdieron la vida y 14.000 fueron evacuadas tras la erupción del volcán Levutobi Laki-Laki, ubicado en la isla de Flores, en Indonesia. Las aldeas cercanas sufrieron daños materiales e incendios, obligando a los residentes a evacuar y buscar refugio. La primera erupción ocurrió en la medianoche del 3 de noviembre y tuvo una duración de 25 minutos, seguida de otras 2 erupciones poco después. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de México desestimó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial y constituyen un triunfo para el pueblo,
consideró su presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó que la elección de jueces, ministros y magistrados se llevará a cabo tal como estaba estipulada el 1 de junio del 2025, algo inédito en el mundo. Y se inició la 18ª Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia, que busca fortalecer la cooperación para el desarrollo científico-económico entre ambas naciones. El acto inaugural estuvo presidido por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Dmitry Chernivtsenko, quienes intercambiaron condecoraciones como muestras de amistad. En este sentido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó la importancia del intercambio comercial y económico entre Venezuela y Rusia y aseguró que mantener las relaciones diplomáticas representará un crecimiento significativo para ambos países. Más de 200 legisladores de 70 países llegaron a Venezuela para participar en el primer Foro Parlamentario Mundial Antifascista que se realizó en la Gran Caracas. Durante los días 4 y 5 de noviembre, los legisladores debatieron en el Centro de Convenciones de La Carlota temas como la relación entre imperialismo, fascismo y sionismo, los bloqueos y medidas coercitivas y la necesidad de legislar contra el neofascismo y otras expresiones similares. En el encuentro se acordó crear una red parlamentaria mundial antifascista. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propuso instalar dicho encuentro de forma permanente. Una instancia permanente de encuentro de las parlamentarias y parlamentarios del mundo para enfrentar el fascismo como enfermedad social. El futuro de la humanidad podrá ser futuro si logra exterminar y erradicar al fascismo. Levantamos nuestra voz contra una de las peores plagas que hoy asola a la humanidad entera. El fascismo no es una ideología política. El fascismo es un crimen. En nombre del fascismo, el siglo XX se tiñó de sangre como uno de los siglos más violentos que haya experimentado la humanidad. La primera voz de este foro tiene que ser para gritar a los cuatro vientos: detengan el genocidio en Palestina. La toma del centro penitenciario El Dorado permitirá la construcción de una cárcel poderosa, destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien destacó la participación de 3.000 elementos de la FAN, PNV y de la DGCIN. Maduro resaltó la sorpresa del operativo y felicitó a quienes participaron en él por lo exitoso del mismo, destacando la detención de 17 de los denominados pranes, cuyo destino, dijo, serán las cárceles de alta seguridad que han preparado en la tarea de darle régimen y regularidad a todo el sistema penitenciario. De igual manera anunció que en esos espacios se realizará la recuperación de la infraestructura para construir una cárcel segura, poderosa y útil a la sociedad. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el 91% de los países sobre los que pesan medidas coercitivas unilaterales son productores de energía. La alta funcionaria denunció que detrás de estos bloqueos y agresiones económicas hay una política para apoderarse de sus recursos. Al día de hoy hay 37.433 medidas coercitivas unilaterales en el mundo, violando masivamente los derechos humanos, más de 30 países ilícitamente sancionados. Pero yo traigo a la reflexión estos datos. El 91% de esos países sancionados son países productores de energía. El 91%, Rusia, Irán, Siria, Irak y Venezuela son países productores de energía. Y allí están concentradas también las reservas más grandes energéticas del planeta. De tal manera que detrás de estos bloqueos y agresiones económicas, criminales contra los pueblos, hay una política muy decidida y muy clara de apoderarse de los recursos energéticos
de los productores de energía del planeta. Al día de hoy, Venezuela cuenta con 947 sanciones ilícitas, todas dirigidas a asfixiar la economía. En apenas 5 años, Venezuela perdió 642.000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto y 232.000 millones de dólares de su producción petrolera. Y la desdolarización a nivel mundial avanza en diversas etapas. Venezuela afirmó que ya se cuenta con la capacidad para dar inicio a los intercambios comerciales con Rusia en las monedas locales de ambos países, es decir, rublos y bolívares. La afirmación la efectuó la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante la instalación del primer Consejo Empresarial Rusia-Venezuela, que se efectuó en Caracas, con la participación de representantes de distintas áreas de la agroindustria, el turismo, la banca, finanzas y energía de ambos países. Empezar a la construcción de ese nuevo mundo, de un mundo de verdad pluripolar, multicéntrico, donde las monedas y la economía no sean instrumentalizadas para agredir a los pueblos, sino que sean justamente el mecanismo más propicio para el crecimiento, el desarrollo y la felicidad de los pueblos. Como parte de la denominada Gran Misión Transporte Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez revisó los trabajos efectuados durante la segunda fase del plan Metro se mueve contigo. En esta fase se han realizado labores de recuperación de la flota de trenes, iluminación, climatización, entre otros. Además, el plan contempla la rehabilitación integral de la infraestructura, embellecer y cuidar el paisajismo y obras de arte que se encuentran en las estaciones del sistema. Luego del triunfo de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, expresó su esperanza de que el mandatario electo ponga fin a las guerras. Se le abre una oportunidad de oro a Donald Trump para pacificar el mundo, para cambiar los relacionamientos que Estados Unidos ha tenido y que ha hecho daño a países de América Latina y el Caribe. En la campaña electoral, él ofreció vehementemente acabar con la guerra contra el pueblo de Gaza y Palestina. Ofreció acabar con la guerra de Ucrania contra Rusia. Ofreció no abrir frentes de guerra en ningún lugar del planeta. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la preparación del Gran Congreso del Bloque Histórico Popular Nacional que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre. El mismo contempla todas las corrientes progresistas de Venezuela, articulando las más de 300.000 propuestas trabajadas en el plan de las 7T. Asimismo, destacó que las mismas se derivan de las más de 90.000 asambleas en todo el país y que han contado con la participación de más de 3.200.000 ciudadanos. Gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que el pasado 31 de octubre recibió la visita del viceministro de Defensa de Irán, Alami Morteza, quien además es presidente de la empresa de abastecimiento del Ministerio de Defensa de la Nación Persa, para supervisar varias unidades de producción en la entidad andina. Durante 2 años, Irán ha estado evaluando cuál es la región venezolana que tiene las condiciones óptimas para venderle carne y determinaron que el estado Táchira, por sus tierras y alta producción, cumple con los estándares internacionales para la exportación. Hay la posibilidad, ¿verdad?, de que Irán le compre a la República Bolivariana de Venezuela, especialmente al Táchira, 11.000 cabezas de ganado, 11.000 animales. La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico pidió a los proveedores, comerciantes y consumidores respetar la tasa de cambio oficial. Destacó que no hacerlo perjudica y distorsiona la economía nacional. Hicieron hincapié que el diferencial cambiario afecta tanto a los comerciantes formales como a los consumidores. Reconoció el esfuerzo de las autoridades económicas por reducir la brecha entre el dólar oficial y el denominado dólar paralelo. Tras el paso de los huracanes Oscar y Rafael por la isla de Cuba, Venezuela envió 300 toneladas de ayuda humanitaria. Más de 300 toneladas estamos enviando. Es ayuda fundamentalmente materiales de construcción, materiales de atención primaria, materiales para resolver la crisis que
ocasionan los eventos climatológicos imprevistos. Venezuela firmó un convenio con San Vicente y Granadinas en el marco Agroalba, destinado a dinamizar la producción agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria de los países del bloque. Se busca generar inversiones entre los dos países, así como en el bloque, para destinar recursos al desarrollo rural. Y en los deportes, la Vinotinto lista para la nueva fecha mundialista. Se reactiva la polémica por la boxeadora argelina Imane Khelif y Wilson Contreras será el nuevo primera base de los Cardenales de San Luis. El seleccionador de la Vinotinto, Fernando Bocha Batista, informó la nómina para las fechas 11 y 12 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial 2026. El duelo contra Brasil se jugará el próximo 14 de noviembre en el Estadio Monumental de Maturín y luego viajarán a Santiago de Chile para medirse ante La Roja el 19 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Tensión en el boxeo amateur. La boxeadora argelina y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, Imane Khelif, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras unos informes médicos filtrados que afirman que posee cromosomas masculinos. La participación de Khelif había generado gran controversia luego que la Asociación Internacional de Boxeo descalificó a la peleadora por no cumplir con los criterios de elegibilidad de género. Y en el mundo de la pelota, los Cardenales de San Luis firmaron a Wilson Contreras por 5 años a cambio de $85 millones. Los directivos de los Pájaros Rojos decidieron darle la responsabilidad al venezolano de defender la inicial en la temporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas. Contreras ha disputado solamente 11 encuentros en la inicial en toda su carrera en las mayores y durante este tramo no ha cometido errores en 51 innings y un tercio, 4 asistencias y un porcentaje de fildeo que llega a los 1000. Hoy queremos contarles que el gobierno de Reino Unido presentó el 5 de noviembre ante el Parlamento un proyecto de ley sobre tabaco y cigarrillos electrónicos que establece medidas más duras para proteger a las personas de los daños que estos generan. El Departamento de Salud y Asistencia Social británico informó que se busca eliminar gradualmente el hábito de fumar para proteger mejor al público, al Sistema Nacional de Salud y a la economía de los daños del tabaquismo. Con este proyecto de ley, el gobierno tendrá poderes para ampliar la prohibición de fumar en espacios cerrados a ciertos entornos al aire libre. Esto con el objetivo de proteger a los niños y a los más vulnerables, además de crear, según informaron, la primera generación libre de humo. Esta ambiciosa meta esperan lograrla eliminando gradualmente la venta de productos de tabaco en todo el Reino Unido a cualquier persona de 15 años o menos este año, rompiendo así el ciclo de adicción y desventaja. Y cada primer jueves de noviembre, el mundo recuerda el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Con esto se busca acabar de una vez por todas con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas psicológicas. Este año, el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar se enfoca en los fuertes lazos entre la violencia escolar y la salud mental bajo el lema "No hay lugar para el miedo", poner fin a la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. La preocupación por la salud mental de los estudiantes ha crecido en todo el mundo, especialmente después de la pandemia de COVID-19 que afectó duramente a los estudiantes. La violencia, el acoso y la discriminación en la escuela pueden dañar la salud mental de los estudiantes y obstaculizar su aprendizaje. Así, la dinámica global esta semana. Como siempre, gracias por acompañarnos.